Esto es Torre Fuerte. Continuando con la serie, La armadura para la familia, escucha el mensaje, La coraza de la justicia, con el pastor David Pedraza. En 1970 fue filmada una película llamada El niño salvaje. No sé si alguien la ha visto en alguna ocasión. ¿No, verdad? ¡Wow! Esta película es una historia real que sucedió en el año 1790 en Francia. El niño llamado Víctor de Aveyron, que puede usted encontrar el documental en en YouTube, perdón, en YouTube, si usted está interesado en esto. El punto es que este niño al parecer había logrado vivir sus primeros tal vez 8 o 10 años, al parecer en un bosque sin tener contacto humano alguno. Y bueno, toda la serie de especulaciones al respecto surgen. No me pregunte, que conteste cómo es que sobrevivió, con quién fue criado, cómo fue su vivencia, qué comía, cosas así. No se sabe. El punto es que encontraron en algún momento a este pequeño que no tenía capacidades desarrolladas que llamamos humanas. Al ser encontrado, es adoptado por Jean Itard para hacer todo un estudio del comportamiento, su capacidad de aprendizaje y tantas cosas más. El punto del estudio es poder contestar si este niño tiene la capacidad para infiltrarse en una sociedad, o si la sociedad es quien da la influencia para ciertas conductas en las personas. No hablo de aquello que es enseñado conscientemente, como puede ser la capacidad del lenguaje. Por cierto, él nunca pudo aprender a hablar, debido a que las cuerdas vocales ya se habían atrofiado por la edad. No se podía comunicar por medio del lenguaje. No estoy hablando de estas capacidades, tampoco de un aprendizaje académico. La idea que querían encontrar era si el niño era capaz de desarrollar aquellos elementos que la sociedad aparentemente enseña, desde aquello que es obvio o hasta aquello que no lo es tanto. Por ejemplo, hablar de conceptos como aquello que es correcto, el concepto de lealtad, pertenencia, amor o sus contrapartes, es decir, odio, violencia, y todas las otras actitudes o conductas negativas. Y entre estos aspectos estuvieron estudiando aspectos de justicia. Resulta ser que provocaron todo un entorno, condicionaron por medio de la conducta a este niño para que de alguna manera entendiera lo que correspondía a él. Entonces, a través de un estímulo conductista, provocaban ciertas acciones en él y él ya sabía lo que le correspondería. Después de eso, muy enfocado a lo básico, alimento, gratificación y estas cosas. Pero hicieron un ejercicio. El ejercicio constaba en empezar a comportarse de manera injusta con el niño para observar su reacción. ¿Cómo es que va a reaccionar después de ser tratado injustamente desde el paradigma que se le estaba enseñando? El resultado fue profundamente relevante. ¿Por qué? Porque resultó ser que este pequeño tenía infiltrado en su esencia un concepto básico de la justicia. Y cuando ésta no prevalecía, reaccionaba de manera negativa. Los resultados llegaron a la conclusión de que la justicia es parte de la esencia humana y no el resultado de un adoctrinamiento social. Muchas otras cosas surgieron del estudio de este pequeño y se convirtieron en una fuente de referencia para el pensamiento llamado empirismo. Estamos en la serie llamada La armadura para la familia. Estamos sacando principios espirituales de Efesios 6, si bien no es una referencia a la batalla espiritual de cada creyente, también buscamos extraer algunos principios para aplicarlos en el contexto de la familia. Hoy hablaremos de la coraza de justicia. El fundamento, el pasaje, Efesios capítulo 6, verso 14, dice así: estad pues
firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, de lo cual habló el pastor Edgar la semana pasada, dice, y vestidos con la coraza de justicia. Entendiendo la figura como los elementos propios para la batalla de un guerrero, la coraza es un elemento que protege el pecho. Me estaba explicando una persona que tuvo un adiestramiento en el ejército y dice que el ceñirse es fundamental, es básico, porque si no estás bien ceñido, la coraza de justicia puede crear ciertos bordes en la protección, que esos bordes eventualmente van a lastimarte o te van a hacer daño. Por lo cual, estar ceñidos en la verdad es fundamental para estar protegidos con la coraza de justicia. ¿Cómo podemos usar la justicia para defender a nuestra familia? O dicho de otra manera, ¿cómo la justicia es una herramienta poderosa para protegernos de los ataques del maligno? De esto estaremos hablando hoy. Definamos justicia. La palabra justicia, que es el corazón del mensaje, tendríamos que encontrar su uso a la luz de su contexto, de manera tal que me di la tarea de hacer un estudio de palabras en el Nuevo Testamento. Descubrí que aparece 85 ocasiones, 30 veces en Romanos, 7 veces en 2 de Corintios, 6 veces en Mateo y en Hebreos, y en otros pasajes menos ocasiones. Existen básicamente 4 usos de la palabra justicia, y para eso es necesario verlos para entenderlos. Y aunque están relacionados entre sí, cada uno de ellos aporta una referencia adicional. El primero de ellos, se describe la justicia como parte de una cualidad del carácter de Dios mismo. Ahí aparece en 11 ocasiones. La justicia es la forma de describir a Dios. Dios no es que haga justicia, Dios es justo. Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. No es un concepto que siquiera pudiéramos pedirle a Dios. No debiéramos de orar diciendo, Dios, haz justicia, porque Dios es justo, es de acuerdo a su naturaleza. Es como pedirle a Dios, es como pedirle al sol que nos dé luz y calor. Es parte de su esencia. El segundo aspecto es ligado al primero, aquel anhelo o esperanza para la creación. Aquí aparece en 8 ocasiones. Mateo capítulo 5, verso 6. Anhelamos el regreso de Dios, donde su justicia se manifieste en plenitud. El reino de Dios hace una introducción a partir de Jesucristo y está presente y vigente. Sin embargo, no está en plenitud. Y basta con ver cómo estamos viviendo hoy en día para reconocer que hay muchas situaciones en nuestro mundo que son injustas. De hecho, si usted me permite, hasta la salvación es injusta, porque no nos da lo que merecemos. En esencia es así. Pero cuando nosotros hablamos del reino de Dios, el Señor da esta promesa. Dice Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y la exhortación tiene una promesa, porque ellos serán saciados. Para nosotros que hemos vivido situaciones de injusticia, esto cambiará en la plenitud del reino de Dios. Tercer aspecto, es un regalo de gracia la justicia, un regalo o gracia recibida. Aquí aparece en 18 ocasiones. Estamos hablando de esa justicia que es imputada a través de la obra de Jesucristo. Y por eso el andar en justicia es una posibilidad para nosotros, porque fue parte de un regalo ofrecido por Dios. Podemos desarrollar el carácter de Dios. Acompáñenme a Romanos capítulo 5, donde ahí enseña al respecto. Romanos capítulo 5.
Dice así Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Primera de Pedro dice que nosotros estamos llamados a vivir para la justicia. Considerar que los hijos de Dios, por medio del sacrificio de Jesucristo, ya no solo por creación, sino por un regalo entregado, tenemos la capacidad de actuar en justicia, actuar justamente de acuerdo con los parámetros, los principios de Dios. Esto es un regalo que nos es otorgado. Y si usted me parara en este momento, diríamos, pues hasta aquí vamos muy bien en la justicia, ¿no? Está todo fabuloso. ¿Por qué? Porque el primero describe el carácter de Dios, el segundo describe la promesa del reino de Dios y el tercero describe el regalo de Dios. Ahí está, todo es obra de Dios en la justicia. Todo estaría muy bien. Pero el cuarto uso de la palabra justicia ocupa el 50% de los usos en el Nuevo Testamento, alrededor de 45 ocasiones. Y hace referencia en la Escritura la palabra justicia para ese proceder correcto delante de Dios. Una cualidad del carácter, un proceder de acciones justas, una conducta adecuada o correcta. Un llamado para cada persona a reflejar el carácter de Dios en nuestras vidas. Romanos capítulo 6, verso 13. Ahí estamos muy cerca. Romanos capítulo 6, verso 13. Romanos 6:13 dice así: no presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense a ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. El verso 16 dice que seremos esclavos del pecado si vivimos para pecar y el resultado será la muerte, pero al obedecer seremos siervos de la justicia. ¿Qué significa ser un siervo de la justicia? Bueno, aquí estamos hablando de que nuestro ser, nuestra persona, comunica esta cualidad de carácter. Y entonces ahora vamos a las aplicaciones, es decir, ¿cómo es que esa justicia puede ser aplicada? Bueno, los contextos son muy diversos, hay muchos ejemplos que podríamos dar al respecto. Si lo ponemos en el contexto de la familia, también hay muchos ejemplos, así es que escogí 5 de ellos para que la justicia sea un mecanismo de protección en la familia como parte de la armadura y a la vez también sea una forma de obrar dentro de un hogar. Veamos rápidamente cada uno de ellos. El primero tiene que ver con esa confianza que tú y yo tenemos de la provisión perfecta y permanente de nuestro Dios. Mateo capítulo 6, verso 33. Mateo capítulo 6, verso 33. En verdad que la situación económica está muy complicada. No es sencillo vivir en estos tiempos de esas condiciones básicas para decir aquello que es necesario. Es motivo de dar gracias a Dios por aquellas personas que tienen aún un poco más de aquello que es necesario. Sin embargo, en el afán diario, muchas veces nosotros llegamos a poner en riesgo esa condición porque tenemos que, por atender lo que es necesario, sacrificar descanso, tiempo de iglesia o a veces hasta la misma familia. Pero el Señor nos dice en este pasaje que conocemos todos: mas buscad primeramente y cuando nosotros hagamos eso, lo demás será añadido. Y cuando dice que todo eso será añadido, está hablando de techo, comida, bebida, vestido, porque algunos están pensando pues en el Mercedes, en el Porsche, en el viaje a Europa, y el Señor va a proveer. Y no está hablando de eso, está hablando de aquello que es necesario.
La familia tendrá convicción de la provisión divina en la medida en la que nosotros, los padres, enseñemos a nuestros hijos a buscar el reino de Dios y su justicia. Piense cómo las acciones diarias pueden hacer evidente nuestras prioridades, por ejemplo, de tiempo y dinero. ¿Estamos buscando el reino de Dios y su justicia? En la medida en la cual usted y yo respondemos a esto, podremos comunicar nuestras prioridades, aquello que sí es importante. Veamos 2-3 ejemplos. Si tu hijo está batallando por entrar a la universidad pública y se queda sin la posibilidad de entrar a la universidad pública, ¿sobornarías para que entre? Si te paró el oficial de tránsito para darte una multa y tú sabes que lo justo es que pagues tu infracción porque sabes lo que hiciste, ¿le darías un Sor Juana? ¿Un Dieguito Rivera? ¿Qué está en el de mil? Un Benito Juárez, ¿verdad? ¿Darías eso? Bueno, es que eso es injusto, porque tú eres transgresor de la ley y por lo tanto lo justo, tu proceder en justicia es hacerte responsable de tu falta. Si tu hijo aprende eso, ve eso de ti, lo asimila, no preguntes por qué va a firmar la boleta para que tú no la veas. Ya entendió cómo funcionan las cosas. Ya entendió por qué mentir, por qué copiar. Ya entendió por qué se vale todo esto. Porque su concepción o su percepción de justicia ya fue distorsionada. Y en el nombre de eso se da permiso y valida cosas que en otro contexto no validaríamos. ¿Darías dinero a tu familia para que disfrute, pero ese dinero tú sabes que es producto de ganancias deshonestas? ¿Le estamos enseñando a nuestros hijos a depender de Dios o a corromperse en su integridad? Parece que no es tan dañino, parece que no es tan complicado, pero esos pequeños ejemplos, esos pequeños detalles van eventualmente marcando. ¿Y por qué es importante esto? Porque una persona que ha desarrollado convicción y busca primariamente el reino de Dios y su justicia, no importa que lo pongan en el desierto, no importa que no tenga que comer, ya sabe lo que es más importante. Pero cuando no tiene desarrollada convicción, entonces en cualquier concepto de adversidad es fácil que caiga. Y entonces el enemigo lo toma y lo hace pedazos. ¿Por qué? Porque no han aprendido a buscar el reino de Dios y su justicia. Y en esa condición es sumamente vulnerable. Por eso la justicia se convierte en un factor determinante en la guerra espiritual. Segundo concepto, actividades eclesiásticas. Está Jesús a punto de ir a ser bautizado en Mateo capítulo 3, y entonces se presenta delante de Juan que está bautizando en el Jordán. Y entonces en el verso 14, Mateo 3:14, Juan se oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y entonces Jesús contesta a Juan: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús necesitaba identificarse con Dios. Es decir, Jesús tenía que mostrar que había hecho una decisión por Dios. Es Dios mismo. Jesús no necesitaba ser bautizado. Claro que no necesitaba eso, pero lo hace porque entiende que es lo que corresponde, lo que es correcto, lo que es adecuado, lo que establece un ejemplo, lo que establece un precedente. Por cierto, la próxima semana vamos a tener bautismos, vamos a celebrar bautismos el próximo sábado.
¿Tú eres un hijo de Dios? ¿Ya recibiste al Señor en tu corazón? ¿Ya te bautizaste? ¿No? Ok, no te vayas hoy, terminando este culto a las 2 de la tarde, hay una clase para que la tomes, es necesario que la tomes y el próximo sábado te bautizas. ¿Por qué? Porque es un acto que corresponde a lo que tú eres. Eso es la justicia. Eso es la justicia. Muchas veces establecemos algunas conductas propias de ser parte de una iglesia. Ya dije, el bautizarse, el congregarnos, la vestimenta, la forma de hablar, el abstenerse o no participar de algunas cosas que no edifican. Y no porque estas cosas nos hagan salvos, ni aceptos delante de Dios, menos porque Dios lo prohíbe. Lo hacemos porque conviene cumplir con la justicia. Es hacer evidente quiénes somos a través de nuestros actos. Enseña a tu familia a vivir en su fe dentro de la justicia. Esto es fundamental. Algunos tal vez se preguntan, por ejemplo, el día domingo, ¿por qué vienes el domingo a la iglesia? Tú contesta para ti mismo. ¿Vienes porque es domingo? Bueno, está bien, pero no es necesariamente la respuesta. Vienes porque es lo que Dios demanda, que dediquemos un día para el Señor. Entonces el domingo es el día para el Señor. Y no solo es el culto, no solo es la asistencia a la iglesia, es consagrar ese día al Señor para estar en comunión con los tuyos, para reflexionar, para descansar. Hay una serie de cosas por hacer el día domingo. Ahí ya podrías decir, ok, tiene una razón más de ser. Pero si yo vengo a la iglesia el domingo porque no tengo algo mejor que hacer, entonces, cuando tenga algo mejor que hacer, lo voy a ir a hacer. Y entonces, si es la fiesta, si es el viaje, si es la salida, si es el desayuno con los cuates, si es la carrera, si es la salida, si es el partido importante, cualquier cosa que ocupe esa prioridad va a desplazar tu asistencia de la iglesia. ¿Es que no puedo faltar a la iglesia? ¿Me está diciendo eso? No, te estoy diciendo, evalúa tus prioridades. Evalúa qué es importante para ti. Yo creo, y lo digo con convicción propia, que habrá algunas pocas cosas que podrían ser más importantes que venir a la iglesia, pero no voy a imponer mis convicciones. Tú desarrolla las tuyas. Tú sabrás qué es más importante. Voy a poner un ejemplo. Tal vez no vienes a la iglesia porque estás cuidando a tu familiar enfermo. Muy válido, ¿no? Muy válido. El punto no es si tienes o no tienes que hacerlo. El punto al sentido es necesario que cumplamos toda justicia. Tercer concepto, más complicado todavía que el anterior. Está en Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3. Este tercer aspecto de la justicia se hace manifiesto en medio de la adversidad. Ya es todo un tema hablar de la adversidad y sus propósitos, del sufrimiento en los hijos de Dios. Pero aquí el pasaje nos lleva a una enseñanza mayor. Dice el verso 14, Primera de Pedro 3:14. Mas también, si alguna cosa padecen, hago pausa. ¿Qué es aquellas cosas que padeces? Bueno, el pasaje nos dice, si alguna cosa padecen por causa de la justicia, bienaventurados son. Padecimiento a causa de actuar correctamente. Un actuar adecuado, un actuar que Dios espera de nosotros, pero que ese actuar produce cierta adversidad, como cuando eres rechazado, señalado, evidenciado, despedido, criticado, a causa de tu convicción espiritual. Padecer a causa de ese proceder en justicia.
Dice el texto, si este es el caso, serás doblemente feliz. Voy a dar un ejemplo sensible. Imagínate que alguien se está burlando de tu hijo. Se están burlando de él por lo que es su fe. ¿Cuál es tu instrucción para él? ¿Cuál es tu instrucción para ella? Rómpesela. Defiéndete. No estás manco. ¿Esto es lo que enseña la palabra? Este es el proceder de actuar en justicia en medio de la adversidad. ¿Le enseñamos a ser bienaventurado o a reaccionar como reacciona el resto del mundo? Mire, ya vienen días de muertos y celebraciones y que el Halloween y tantas cosas más. ¿Qué le vas a enseñar a tus hijos a través de esto? ¿Qué vas a enseñar? ¿Les vas a enseñar a que se vistan de calacas, de brujas, de monjes y de tantas cosas más? ¿Les vas a enseñar a introducirse a una cultura que honra la muerte? ¿Les vas a introducir a prácticas, ofrendas puestas a demonios? ¿Les vas a enseñar ese tipo de cosas? Es que si no participa le van a bajar 2 puntos. ¡Que le bajen 4! ¡Que le bajen 4! Así se tendrá que esforzar más. Pero no participes de esas cosas. Enséñalos a permanecer firmes en un mundo que va hacia el otro sentido. No estoy diciendo que esté prohibida la hojaldra. En la nochecita, en chocolatito, chopeado. Y si es de las duritas, oh sí. Pero cuando yo me estoy comiendo una hojaldra, no estoy pensando en el muerto, estoy pensando en el deleite. Ya el tema del azúcar y del sobrepeso es otra cosa, ¿no? Pero no estoy haciendo o participando de eso. Eso está bien, no hay problema en eso. El problema es cuando nuestros hijos entienden esa práctica como parte de, pues no te metas en problemas, no discutas, no hagas. Ah, ya, pues si lo único que tengo que hacer es llevar fruta y ahí dejarla. Entiende para qué estás llevando la fruta. Entiende qué comunicas con eso. Me dio gusto unas familias, me llamó la atención porque decían, a causa de todo esto, nosotros planeamos la vacación familiar en esa semana y entonces pedimos permiso para que los hijos no vayan toda esa semana a la escuela y toman la oportunidad para irse de vacaciones de familia. Dice, así no tienen que participar de eso, no tienen que ser integrados en esa postura y todo eso. Bueno, se entiende lo que estamos buscando. ¿Me explicó? Se entiende lo que estamos buscando. Aquí el punto es importante. Si nuestros hijos, por su fe, no por otra cosa, por favor no me malentiendan, si por su fe están padeciendo adversidad, gloria a Dios, bienaventurados, qué bueno, crecerán en su fe, crecerán en sus convicciones. Cuarto aspecto, la generosidad. Segunda de Corintios capítulo 9. Segunda de Corintios capítulo 9. En los versos 6 en adelante dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y ahí normalmente paramos la lectura. Verso 10, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de justicia.
Lo que el pasaje está ilustrando es que la generosidad es una evidencia específica y concreta de la justicia. Y es así no porque las personas lo requieran o lo necesiten. Es justo porque hace evidente el tipo de persona que yo soy en Cristo. Soy generoso no porque lo necesiten, soy generoso porque esta es mi esencia. ¿Qué actividades concretas e intencionales podemos promover en la familia para desarrollar generosidad? ¿Qué actividades concretas e intencionales? Algunas personas tienen ese ministerio o esa idea de pensamiento de tener, acumular. Y abres el closet y ya el closet vomita ropa. Para cuando baje de peso. Ay, ajá. No te lo pones desde la secundaria. Y ahí lo tienes guardado. En el mejor de los casos lo va a usar tu nieto, tu nieta. ¿Por qué no ser generoso con eso? ¿Por qué no lo sacas y lo colocas en un lugar donde pueda ser de ayuda y de bendición? ¿Necesitas alguna sugerencia? Poza Rica. Y lo que pasó esta semana. Creo que los hijos de Dios entendemos eso. Y actuamos en consecuencia. Pero muchas veces nuestros hijos son demasiado egoístas. Y son egoístas porque les hemos enseñado una ideología de primero mis dientes y luego mis parientes. Y entonces ellos dicen, así es. Y entonces abres el closet de los juguetes y ya no caben los juguetes. Ahora imagínate que le dices a tu hijo, vas a tomar unos juguetes en buen estado, no la basura, vas a tomar los que estén en buen estado y te voy a acompañar para que los regalemos. Imagínate lo que les vas a enseñar a tus hijos en la generosidad. Enséñalos a dar. Pero ¿has visto a los niños chiquitos que tienen todo y quieren más? ¿Por qué? ¿De dónde lo habrán visto? La generosidad es parte de los frutos de justicia. Si soy justo, entonces seré generoso. Eso me hace manifiesto hasta en los pequeños detalles, como dar el paso cuando vamos en el tráfico, como estar disponible para ayudar cuando hace necesidad, cuando puedo ofrecer una sonrisa o un buen trato. ¿Y qué decir de las expresiones magnas o evidentes? ¿Qué cosas muestran generosidad para aquellos que están a tu servicio? ¿Qué cosas muestran generosidad para aquellos que están a tu servicio? ¿Eres generoso? ¿Han visto a los jóvenes que están así como si hubieran comido algo? Vamos, no son generosos ni con el rostro. Y volteas a ver al papá. Bueno, ya entendí. No saben siquiera dar una sonrisa como una conducta de generosidad, de apertura, de aceptación. Y eso no te cuesta. Y a veces hasta en esas cosas no enseñamos. Llegan los niños a casa, ¿los enseñas a saludar? ¿Los enseñas a ofrecer un vaso de agua? ¿Los enseñas a participar de ser anfitriones? ¿O ellos llegan y te interrumpen en la plática porque mamá tengo hambre? Alguien me ha contado, no sé. ¿Se da cuenta cómo en estos pequeños detalles se nota? Y repito, no son los niños, es lo que nosotros como adultos les estamos enseñando. Somos nosotros, no ellos. ¿Qué estás enseñando? Quinto concepto, la renovación de nuestra mente. Efesios capítulo 4 dice a partir del verso 22, despojaos
del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Verso 24, vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Hablar de la renovación de nuestro entendimiento representa mucho más al respecto. Quisiéramos dar una explicación sencilla. Significa quitar aquellos pensamientos y deseos que antes estaban para ser renovados en nuestra mente, pensar como Dios piensa. Y si ustedes continúan leyendo el pasaje, el verso 25, por lo tanto, desechando la mentira, hablad verdad, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces yo digo esto, ¿cómo puedo hablar verdad? Hasta que desecho la mentira. ¿Y cómo puedo desechar la mentira hasta que es renovada nuestra mente? ¿Y cómo es renovada nuestra mente? Cuando quitamos y desechamos aquellos deseos engañosos. Esto es un actuar en justicia. Renovar mi mente es entonces la oportunidad de comprender en profundidad la justicia. Concluyamos. La justicia no es una moda. No está de moda ser justo. No es adoctrinamiento social. No es un valor integrado. La justicia es parte de nuestra esencia como hijos de Dios. Porque eres un hijo de Dios, tú actúas en justicia. Primera de Juan 3 dice, nadie les engañe, el que hace justicia es justo, como Dios es justo. Podemos anhelar la justicia y está bien, pero eso no depende de nosotros, sino de Dios. Pero vivir en justicia es una evidencia de un hijo de Dios. ¿Puede pensar en cómo mostrar justicia en su contexto? Hoy hablamos de algunos contextos muy concretos. ¿Son los únicos? Claro que no. Podemos hablar de muchos más. Les recuerdo los 5 de los que hablamos hoy. La confianza en la provisión al buscar el reino de Dios y su justicia. El participar de actividades eclesiásticas, ya que es necesario que se cumpla toda justicia. La religión es muy buena, sobre todo para los pequeños. Cuando somos perseguidos a causa de nuestra fe, para ser bienaventurados. La generosidad como parte de la justicia es un fruto propio de la justicia, el ser generoso. La renovación de nuestro entendimiento nos coloca en la justicia de Dios. No por ser una asignación, sino por el hecho de ser hijos de Dios, es que practicamos la justicia. Oremos. Padre, gracias por este tiempo. Señor, no te podemos engañar a ti. Tú sabes lo que pasa en nuestra mente y en nuestro corazón. Y queremos, Padre, avanzar en esta área de nuestra vida. Reconocer, Señor, que no es que actuemos de alguna forma. Es tener un proceder que esté de acuerdo, que esté conforme a quienes somos. Permítenos entender la justicia como parte, como esencia nuestra, así como lo es esencia tuya. En Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222-253046 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes: Facebook, IB Torrefuerte, Instagram, Twitter y Telegram, Torrefuerte IB. Dios te bendiga.